Cuán fácil perdemos el gozo por cosas tan mínimas en nuestra vida. Cuán fácil es desviar la vista de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tenemos un capítulo tan interesante, tan profundo, que nos habla de la fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe no es algo palpable, no es algo que podamos tocar. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dentro de este capítulo 11 encontramos a todos aquellos héroes de la fe. Quisiera referirme a uno de estos versículos. En el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado por 7 días. Y cuando vamos al libro de Josué, al capítulo 6, encontramos la historia de Jericó. El pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, había cruzado el Jordán y estaba reservado para ellos un lugar especial que Dios había preparado. El capítulo 6, versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada y resalta una vez más, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. El enemigo aborrece el vernos entrar en nuestros privilegios. Aquellos privilegios que tenemos por la obra cumplida por el Señor Jesús. De poder tomar una posición celestial. Esa posición que logramos solamente por gracia. Porque Dios ha hecho todo a nuestro favor. Pero el enemigo tiene obstáculos que va poniendo en el camino. Y el primer obstáculo que encontramos en nuestra marcha hacia adelante, encontramos al enemigo cerrando las puertas de Jericó.
cerrando sus puertas, poniendo grandes barreras para no dejar pasar al pueblo que Dios había escogido y que le había prometido una tierra que fluía leche y miel. Para nosotros, el Señor ha hecho la obra. Ha cumplido, como hemos recordado en esta mañana, la obra para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna y disfrutar ciertamente de esos privilegios que el Señor nos da, privilegios celestiales. Tenemos que caminar hacia adelante. En Lucas capítulo 11, versículo 21, encontramos aquí una figura ciertamente de lo que encontramos en Jericó. Versículo 21 dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jericó con sus muros, Jericó con sus soldados preparados para no dejar entrar a los hijos de Israel. Pero ya Israel sabía de los triunfos que Dios les había dado. Primer escollo, el Mar Rojo. Sus aguas turbulentas, imposible de traspasar. Pero Dios hace el milagro. Dios abre las aguas del Mar Rojo y este pueblo puede pasar. Caminar sobre aquel lugar que era imposible para ellos. Y luego, cuando han pasado, los hombres fuertes, los ancianos, los niños, sus animales, ellos pueden mirar hacia atrás y ver la victoria. No han hecho ningún esfuerzo, no han hecho nada y han visto al enemigo derrotado. Ven sus ejércitos, ven los carros fuertes que quedan bajo las aguas del Mar Rojo. Pero un camino que ellos tenían que hacer tan breve, solamente de 11 días, se transforma en 40 años, porque el pueblo falló. 40 años en medio del desierto, con sus logros, pero también con sus derrotas. El camino es escabroso en el desierto. La noche es fría. El día es abrasador por el sol. Pero Dios los cubría bajo una nube y en la noche iluminaba el camino con una llama. Pero quedaba otro paso que dar. No había alimento y Dios los alimentó con el maná. Habían aguas amargas y Dios las endulzó. Quisieron agua y de la peña brotó el agua. Pero quedaba todavía el Jordán.
Y cuando los sacerdotes pusieron sus pies sobre la orilla del Jordán, ellos pudieron traspasarla. Estaba cerca aquel lugar que había Dios preparado ya para ellos, una tierra que fluía leche y miel. Pero ahora está Jericó. Ahora está Jericó. Es fuerte. Están sus murallas, sus puertas, sus cerrojos. Pero Dios tiene preparado algo para ellos. Estaba cerrada y bien cerrada. Así es el enemigo. ¿Cómo cierra? ¿Quiere cerrar el camino en nuestra vida espiritual? A causa de los hijos de Israel. Y el enemigo, ¿cómo actúa? Por causa de nosotros, los redimidos, poniendo obstáculos en el camino. Pero aquí encontramos algo. ¿Qué podríamos pensar nosotros? Bueno, preparemos una estrategia. Preparemos a nuestros hombres para, de una u otra forma, que podamos traspasar aquellas murallas, que las puertas se puedan abrir. Pero ellos saben, Josué y los suyos, que no puede haber estrategia de ellos. No es un plan que Josué puede preparar de antemano, sino que es la plena seguridad en lo que Dios hacía con ellos. Cuando el hombre aquí en la tierra está cercano a la muerte, tiene pensamientos buenos. Algunos dicen, yo tengo dinero, lo puedo gastar en los médicos, tomar los mejores medicamentos, y empieza a preparar su estrategia. O cuando está pasando alguna dificultad económica, alguna dificultad en su vida, ellos confían en los planes que pueden trazar para salir de aquellas cosas en las cuales están. Y se olvidan que Dios tiene todo preparado. El creyente confía en lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él ya triunfó en la cruz del Calvario. Y por su obra nosotros somos redimidos y tenemos paz para con Dios. Y no confiamos en nuestras estrategias, no confiamos en lo que nosotros podemos hacer como lo hace el hombre sin Dios. Nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios y en nuestro Padre. Las puertas están cerradas. Jericó en sí está cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El hombre se confía en su juventud, se confía en sus fuerzas. El enemigo, en este caso, el rey, se confía en lo que ellos, en los muros, se confía en que todo está cerrado. El único que podía salvar era Jehová. Jehová de los ejércitos. Era el único que podía dar el triunfo a este pueblo. Nadie podía salir ni entrar. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Qué confianza es la que da el Señor. Yo he entregado, no han hecho nada ellos, pero dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Satanás es astuto.
No quiere soltar a ninguno, los que están adentro. No quiere soltar a ninguno de los que están allí, ni quiere dar entrada tampoco a aquel pueblo que era el pueblo de Dios. ¿Tendrá temor Israel? ¿Tendrá temor Israel del rey con sus súbditos, con su ejército? Hay muchas cosas que los podrían echar atrás, amedrentarlos, hacerlos volver. Pero Israel, como decíamos, estaba preparado por las muchas experiencias que habían tenido ellos, las experiencias que habían tenido en el Jordán, la experiencia que habían tenido en el Mar Rojo, la experiencia que habían tenido cuando salieron de Egipto, cómo Faraón había endurecido su mano. Pero Dios le dio la salida. Ellos podían confiar en Jehová. Ellos podían confiar en aquel que le había dado la salida de aquel lugar de esclavitud. Ahora aquellas murallas son las mismas murallas que encontramos en el camino nosotros también. Parecen fortalezas que no se pueden quebrantar. Apariencia inexpugnable cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades. El obstáculo está delante muchas veces de nosotros. ¿Qué pasa si no avanzamos? ¿Cuántos cristianos ante las murallas se devuelven? ¿Tienen temores? ¿Pierden valor? ¿Pierden valor aún antes de combatir? Pero allí están. No hay armas. No hay espadas, no hay lanzas, no hay escudos. ¿Qué tienen en sus manos? Sigamos más adelante. Repito el final del versículo 2. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Nuestro camino es hacia adelante. Nuestra posición es celestial. E irán adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven las bocinas del cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. El arca de Jehová en medio de este pueblo. No están usando las armas, solamente hay bocinas, solamente
hay el deseo de rodear la ciudad, de rodear aquellos altos muros, de esos grandes obstáculos que están en el camino. Somos de los que retrocedemos. La palabra nos dice, estar firmes. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Estad firmes. Seguid adelante. Seguid adelante. La palabra nos anima, no nos desanima, sino que nos anima. La palabra da las armas que necesitamos. Si vamos a segunda de Samuel. Aquí encontramos en el capítulo 24 uno de los fracasos del rey David. Aquí vemos primeramente mirando a Jericó con sus murallas, con las puertas cerradas. Nadie podía salir ni nadie podía entrar. No necesitaron armas, sino que bocinas. No necesitaron un gran ejército. Pero aquí vemos ahora un fracaso de David. David quiere saber con cuánta gente podía enfrentar al enemigo. ¿Cuánta era la gente que podía tener en caso de la batalla? Capítulo 24 de Segunda de Samuel dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. David quería saber cuál era el número de la gente, con cuánto él podía confiar, con cuánto podía enfrentarse al enemigo. Y a veces son las cosas que queremos hacer. ¿Qué tengo yo? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi capacidad para enfrentar al enemigo? Y nos olvidamos que hay un Dios grande y poderoso. Hay un Dios que tiene todo el control, tiene el control de todas las cosas. David quiere saber cuál era la potencia que él podía tener. Y Joab respondió al rey, añade a Jehová, tu Dios, al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo e Israel. El orgullo, la vanagloria. Hoy cuántas almas o cuántas asambleas, cuando han crecido,
Se sienten poderosas. David quería saber cuán poderosos somos. Y eso manifestó vanidad en su corazón. Versículo 5 dice, y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Hazael. Después fueron a Gad. Versículo 10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Qué tristeza para David. Qué tristeza. Él no había confiado en las fuerzas que solamente estaban en Jehová. Le pesó a David. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David se olvidó que cuando era un jovencito no necesitó de un arma de guerra, no necesitó de poner su coraza para enfrentar a un enemigo gigante, sino que con una honda y una piedra derrotó al gigante. Derrotó a aquel que tenía la fuerza. ¿Se habrá olvidado David de aquel tiempo? Que ahora quería saber con cuánta gente él podía contar para derrotar al enemigo. Qué tristeza para el corazón de David. Qué tristeza para este hombre de Dios. Y le pesó en su corazón. Pero a veces aquellas cosas que hay en nuestra vida al final tienen resultados negativos. Versículo 14. Dice entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Y en nuestra vida, ahora nos miramos a nosotros, cuántas veces nuestro orgullo, nuestra vanidad nos hace tener que reflexionar que hemos fallado. Para entrar a Jericó, para entrar a aquella muralla, aquella ciudad amurallada, no era la fuerza de Josué y sus hombres. Era la fe que tenía que actuar en aquel momento. Tenían que cumplir la voz de Dios, rodear la ciudad, tocar las bocinas, el arca en medio del pueblo. Quizás los enemigos se burlaban desde lo alto de las torres de aquella ciudad.
Quizás decían estos débiles judíos, estos débiles hombres, ¿qué van a hacer? Pero la fe prevaleció. La fe prevaleció. Y las murallas de Jericó cayeron. Hay triunfo. Hay triunfo en Jehová. No usaron nada más que la fe. ¿Y cuánto necesitamos la fe en nuestro andar? Nuestra vocación celestial, nuestro camino hacia adelante. Encontraremos obstáculos, encontraremos momentos difíciles. Los jóvenes lo encontrarán. ¿Qué más podemos decir de los ancianos? Muchas veces una enfermedad. Y queremos confiar en nuestras propias fuerzas. Y no confiar en nuestro Dios que es poderoso. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Después de los 2 puntos. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia. Gracias a ella. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. A veces queremos ocupar nuestras propias fuerzas, nuestros propios intereses, y nos olvidamos que el Señor está a nuestro lado. Para Israel, allí, en Jericó, el arca del pacto, que figura del Señor Jesús, está en medio de ellos. Cuando pasaron el Jordán iba delante de ellos, ahora está en medio de ellos. Los sacerdotes levantan sus bocinas y las tocan. 7 días rodeando la ciudad. No con ejército, no con fuerza, sino con la confianza, con la fe puesta en el Señor. En aquel que los había conducido a través del desierto, que les había prometido esa tierra que fluía leche y miel. Pero recuerdo ahora también aquellos espías que fueron a ver la tierra prometida, que se encuentran allí, gigantes, en una tierra de gigantes, y algunos vuelven decepcionados. ¿Cómo vamos a entrar a aquel lugar? Hay gigantes, nos devorarán, nos ganarán todas nuestras batallas.
Pero hay unos que tienen toda la fe y la confianza que sí era el lugar que Dios había preparado para ellos. Era el lugar de descanso, era el lugar de gloria para ellos. Era el lugar del consuelo para el pueblo. ¿Cuántos obstáculos encontramos en el camino? ¿O cuántas veces queremos ocupar, como decía anteriormente, nuestras propias fuerzas? David tuvo que sufrir las consecuencias de haber olvidado que Dios le había dicho que no necesitaba censo. Pero él fue más lejos. Él se olvidó en aquel momento de su Dios. Y así encontramos a un Pedro en la cárcel. ¿Qué es lo que hay en la cárcel? Dice que fue puesto en lo más adentro de la cárcel. Hay puertas de fierro, hay candado, un lugar inexpugnable para Pedro. Pero hay fe en aquellos que oraban. Había fe en aquellos que oraban. ¿Y qué pasó? De sus manos cayeron las cadenas, las puertas fueron abiertas y de aquel lugar pudo salir Pedro. O vemos a Pablo y Silas en la cárcel. ¿Cuáles son las dificultades que tiene? Grillos en sus pies. No hay posibilidad, así como Pedro, de salir de aquel encierro en la cárcel. Pero hay un propósito de parte de Dios. Hay un hombre que necesita salvación. Y la fe de Pedro y Silas en la cárcel. Oraban y cantaban en aquel lugar. Y un gran terremoto. Y las murallas de aquel lugar que parecían inexpugnables, que era imposible que cayeran. De un centurión que guardaba que ninguno de los presos pudiese escapar. Pero Dios hizo la obra. Y las murallas cayeron para Pablo y Silas. Y las puertas fueron abiertas para Pedro. No necesitaron luchar. Necesitaron solamente confiar en el Dios eterno. Hay oración. Hay oración donde se han reunido los creyentes para orar por Pedro. ¿Cuántos habrán estado orando por Pablo y Silas en la cárcel? Pero hay un propósito allí en la cárcel de Filipo. Aquel mismo carcelero necesitaba salvación. Cuando volvemos nuevamente a Jericó, allí están los sacerdotes, allí está el pueblo girando alrededor de Jericó. Hay fe. Por eso está en este capítulo 11 de Hebreos. Por la fe cayeron los muros de Jericó.
¿Cuánto necesitamos nosotros en confiar solamente en el Señor? Basta la fe. A veces queremos más. Es la única fe que debemos tener en el Señor. No es la confianza en nosotros mismos. La fe es la simple confianza en el Señor. La fe es la simple confianza en el Señor. Y la falta confianza en nosotros mismos. Es la fe en el Señor. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Dice, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero lo que decíamos, en las tribulaciones a veces, ¿qué pasamos? Aquí he hecho mano. A ver, ¿dónde están mis amigos? ¿Quién me puede ayudar? Golpeo puertas. Por mí mismo busco el camino que puedo lograr para salir de las tribulaciones. Estoy pasando dificultades económicas. Corro a tocar puerta a un amigo, a alguien que me pueda ayudar. Estoy enfermo, voy a los mejores médicos. Pero perdemos de vista que la confianza está en el Señor. Que el Señor puede hacer todas las cosas. En las tribulaciones, cuando pasamos tribulación, produce también en nosotros paciencia, esperar en el Señor. Esperar en aquel que nos ama y nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. En Primera de Pedro podemos leer también, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, para que sometida a prueba vuestra fe. Israel tenía que confiar no en su fuerza, sino lo que el Señor
les había prometido, una tierra que fluía leche y miel. Hay muchas cosas que hay para amedrentarnos. Que el enemigo pone para hacernos volver o devolvernos a nuestro viejo camino. El volver atrás es lo que se propone el enemigo. Dice que el diablo anda como león rugiente para devorar. Cuando miramos la historia de todos los primeros creyentes, lo encontramos en este mismo capítulo 11. Estos grandes hombres de Dios que se pusieron su fe solamente en Dios. Un poquito de fe a veces hace grandes cosas. Tengo una experiencia en mi vida. No me gusta hablar de esas cosas, de la vida personal de uno. Tiene que ver la vida personal del Señor. Pero estaba muy pequeño y estábamos pasando por un momento económico muy grande. Éramos 6 hijos. Y esa noche escucho a mi madre decir a mi padre, ¿sabes? No tenemos nada para mañana. Tenía que alimentar a 6 hijos. No hay nada en la despensa. Y ese recuerdo venía ayer a mi corazón. Porque en ese lugar, anoche había un incendio ahí en el Cerro Cordillera. Cerquita de donde vivía yo. Pero esa vez vi a mi madre angustiada. Mi padre hacía algunos trabajos de talabartería y le dice a mi madre, vaya a acostarse con los niños. Dios proveerá. Dios proveerá. Y nos fuimos a acostar y mi madre, aún preocupada, no se dormía. Pero muy tarde en la noche golpearon la puerta de la casa. Y mi mamá se levantó. Y una persona pregunta por mi papá. Mi papá se había ido a acostar, es decir, eso era lo que le había dicho, acostémonos, Dios proveerá. Y se levanta mi padre y hay un señor que está ahí a la puerta. Lo he buscado durante toda la tarde, eran como las 11 de la noche. Y necesito que me haga un trabajo. Sí, le dijo mi papá, lo puedo hacer, porque él que traía un trabajo específico, se lo puedo hacer. ¿Cuánto es el valor de ese trabajo? Mi padre calculó, dijo, tanto. Se lo puedo tener en 2 o 3 días. Pero ¿sabe? Lo he buscado por todos lados, que le voy a dejar pagado el trabajo de antemano. Ahí estaba la provisión. La fe que mi padre tenía en aquel momento, que Dios podía proveer. Y a veces retrocedemos. ¿Qué habría pasado con Israel si ve esas murallas tan altas, esos obstáculos, y haber vuelto atrás? Qué derrota para el pueblo. Derrota que tuvo que sufrir cuando David quería saber cuántos hombres podía contar. Pero la fe vence. La fe
nos da valor para seguir adelante. Que seamos como estos hombres de fe. Tomaron sus bocinas y las tocaron. El último día había que dar 7 vueltas. Pero Señor, ¿cómo? Mira, 7 días que estamos rodeando estas murallas y no pasa nada, podrían haber dicho. Y más encima 7 vueltas, al séptimo día 7 vueltas más. Pero la fe tenía que actuar en ellos. Y sonaron las bocinas y las murallas de aquella ciudad cayeron. ¿Cuántos triunfos hay en nuestras vidas? ¿Cuántas veces han caído las murallas del enemigo? ¿Cuántas veces hemos podido traspasar los obstáculos que el enemigo pone en nuestro camino? Pienso en la familia Quintana, su historia. Salen de su país, parece que todo va bien, tienen que embarcarse en Colombia y pierden el vuelo. ¿Qué obstáculo para llegar al destino que tenían previsto? Pero Dios abrió el camino y les tenemos en medio nuestro, con las dificultades que hay en el camino. Pero el Señor les da la fuerza para seguir adelante. Y nos da la fuerza a nosotros también, a cada uno de nosotros. No echemos pie atrás. No volvamos. ¿Qué hubiera sido para ellos si dice, bueno, fracasó esto, devolvámonos a Venezuela? En nuestra vida habrán triunfos, porque Israel tenía triunfo. Le habían doblado la mano a Faraón con su fuerza, con lo que él era, con un corazón endurecido cada vez más para no dejarlos ir. Pero ellos sabían del triunfo. Hay un cántico de Moisés. Hay un canto de gozo, de alegría, muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántos triunfos nos ha dado el Señor? El primero de los triunfos que el Señor nos ha dado es cuando el enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. Y que nos da cada día la fuerza para seguir adelante. No era fácil para Israel el desierto. No era fácil caminar en medio de la arena durante 40 años. No era nada fácil para llegar a la tierra que se les había prometido. Tenemos ese cuadro, 2 caminos. Uno es amplio, fácil de hacerlo. Un camino fácil, pero ¿a dónde lleva? Es un camino más angosto. Hay tropiezo en el camino. Nos levantamos, a veces no por nuestra fuerza,
sino que la diestra de Dios está para levantarnos y pasamos aquel obstáculo. Y ese camino estrecho nos lleva a la gloria. ¿Cuántas gracias tenemos que dar al Señor? Él es fiel. Él nunca se olvida de nosotros. A pesar de las torpezas, como David. Pero David tiene también muchos triunfos. En la pereza, en las preocupaciones, muchas veces hay derrotas. Pero qué triunfo más brillante, dice el cántico. En el cielo un hombre entró y es allá jefe y garante de su pueblo aquí. Él es jefe y garante de su pueblo aquí. Es maravilloso confiar en el Señor. No hay murallas que no puedan ser derribadas cuando la fe actúa en nosotros. Las armas las encontramos acá. Pero también necesitamos, como el capítulo 6 de Efesios, armas para enfrentar al enemigo. La coraza, el escudo de la fe. Me llamaba mucho la atención, tiempo atrás, teníamos un cliente en Santiago, un restaurante, y a la entrada del restaurante había una coraza, y siempre la miraba yo, una coraza, y miraba si había algún punto débil en aquella coraza, y sí, había, en las uniones de los antebrazos, todo eso. Por eso el soldado necesitaba un escudo para poder resguardarse de aquellos puntos en los cuales podía entrar un dardo. ¿Cuántos puntos hay en nuestra vida en los cuales el enemigo puede actuar? ¿Dónde están nuestras debilidades? Falta de oración. Falta de lectura de la palabra. Falta de confianza en aquel que nos llamó de la muerte a la vida eterna. Son armas poderosas la oración. El encontrar al Señor Jesús en este libro no es un libro solamente de adorno, no es un libro para que lo andemos trayendo en nuestra mano sin usarlo. Para aquellos que toman el camino, como Mateo, como Eliasab, las armas están acá. La fe la encontramos acá. Para Sebastián, para Esteban, jóvenes, para Felipe, la confianza está en el Señor. ¿En quién confía Felipe? ¿En los médicos? ¿En los medicamentos? Los médicos no pueden actuar en el cuerpo de un creyente porque Dios podrá poner su mano allí para que aquel médico haga lo que tiene que hacer. No podemos tener temor ante los grandes obstáculos. El camino es diferente para cada uno de nosotros, pero tenemos algo en común.
tenemos a nuestro Dios. Tenemos al Señor Jesús. En los estudios, en el trabajo, en nuestros proyectos. Pongámoslo todo en las manos del Señor. Pongámoslo todo en las manos de Él. En estos tiempos los combates son de inteligencia. Y los grandes ejércitos se preparan buscando los puntos vulnerables donde pueden atacar. Son estratégicos. Pero para el Señor, la estrategia está en la Escritura. ¿Qué le había dicho el Señor a este pueblo? Si volvemos una vez más al capítulo 6. En el versículo 6, después de los 2 puntos, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad. Pasad y rodead la ciudad. Llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas. Pasad y rodead la ciudad. Y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. No va adelante, los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina. Y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. En silencio. No habrá voz de ellos hasta el final, hasta cuando Josué les dé la orden. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Y al 7º día se levantó al despuntar el alma y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Dios ha entregado la ciudad. Dios ha entregado la ciudad. No hay fuerza de ellos. Porque a lo mejor si ellos hubiesen ocupado su capacidad de su ejército, se habrían enorgullecido. Pero
la ciudad fue entregada por Jehová. Pero nada de aquella ciudad podían tomar. Nada podían tomar de aquella ciudad que Jehová les había entregado en sus manos. Pero hubo uno que tomó y escondió algo que no tenía que tomar. Y las consecuencias estuvieron. Hubo uno que falló. Se olvidó que Dios les había dicho que nada tomaran del anatema. Que podamos vivir nuestra vida de fe. Dispongamos nuestros corazones en las manos del Señor. Nuestras bocinas están acá. Nuestros pies calzados con el apresto de la palabra. Sostenidos en Él. Sostenidos en el amado. Sigamos adelante hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Amén.